Bueno, habíamos visto en Santiago 1:27, estábamos haciendo como un estudio sobre la ignorancia religiosa, ¿verdad? Y dice Santiago 1:27, perdón, nos habla de la religión pura, sin mácula y que agrada a Dios. Vimos el domingo pasado que vivimos en una época saturada de religión, pero sin verdad, una religión vacía. Vimos el contexto de Santiago, de una fe que habla mucho pero hace poco, y vimos que no toda religión es pura, no toda religión agrada a Dios, claramente, y también quedamos en que la ignorancia religiosa confunde la apariencia con piedad. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, hoy vamos a continuar con las características de lo que es una verdadera religión. Ahora, cuando hablamos de una verdadera religión, claramente hablamos del cristianismo. Entonces, ¿cuál es la primera señal de una religión pura, una religión verdadera? La primera señal es la misericordia hacia los afligidos. La misericordia hacia los afligidos. Santiago dice que la religión que es pura visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solamente a las viudas y a los huérfanos hay que visitar? No. Pero ¿por qué se menciona a las viudas y a los huérfanos? Porque en los tiempos en que esto fue escrito, claramente las viudas y los huérfanos representaban de los grupos sociales más vulnerables. Entonces, ¿cuál es el corazón del versículo? Esto es lo que nosotros debemos de preguntarnos siempre que leemos la Biblia. ¿Cuál es el corazón de este versículo? La ayuda a los más necesitados y a los que están pasando tribulaciones más fuertes. Dios siempre ha mostrado un cuidado especial por el vulnerable. ¿Ustedes han notado eso, hermanos? En la ley, en los profetas, en los salmos, en la enseñanza de Cristo, nos indica constantemente que el corazón de Dios tiene cuidado del pobre, del extranjero, del huérfano, de la viuda, del quebrantado y del oprimido. Por ejemplo, si usted ha leído en los libros de la ley, cómo Dios dice que no amedrenten, Dios le dice al pueblo, no amedrenten al extranjero que está entre ustedes, no cobren de más al pobre, tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es justo y misericordioso. Pero hay que tener cuidado. Ningún extremo es bueno. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Significa esto que el evangelio tenga que ser estrictamente ayuda social? De ninguna forma. Porque ¿para qué es el evangelio? Para que los pobres salgan de la pobreza, para que los necesitados salgan de la necesidad, para que los dolidos puedan ser consolados de alguna forma. No. ¿Para qué es el evangelio? Para salvación, correcto. Entonces, de nada sirve quitarle al pobre la pobreza, de nada sirve que quitarle el quebrantamiento al quebrantado, de nada sirve hacer esas cosas si al final el alma no recibe salvación. Entonces, el evangelio y por lo tanto la misión de la iglesia siempre va a ser predicar el evangelio a pecadores para salvación. No basarse total o mayormente en ayudas sociales. Pero también debemos examinar que un evangelio que no produzca misericordia práctica debe ser examinado. ¿Entendemos eso, iglesia? Entonces, no es que aquí vamos a montar el IMAS 2.0, ¿verdad? Porque, hermanos, con las ayudas hay que tener mucho cuidado. Con las ayudas hay que tener mucho cuidado. Porque la gente es viva. La gente es viva.
Y uno no puede participar de las obras infructuosas de las tinieblas, dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De nada me sirve a mí llenarle la panza a los alcohólicos y los mendigos del pueblo para que ya tengan el estómago lleno, para que vayan y sigan tomando, sigan delinquiendo, sigan haciendo un montón de cosas. Eso es una obra completamente infructuosa. Entonces, a las personas hay que predicarles el evangelio. Hay que predicarles la palabra. Y la palabra dará fruto. Y yo pienso que ese es el orden que se debería tener. Primero los frutos de salvación y ya después sí, si usted está en necesidad y la iglesia puede, ahí vemos cómo se ayuda. Pero hermanos, perdónenme la expresión, pero muchas veces es una alcahuetería. Estas obras sociales muchas veces son una alcahuetería, porque es estar sustentando el vicio a muchas personas que de Dios no quieren nada. Entonces ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Y también que la palabra lo dice, que la misericordia empieza primero por los de la casa. Por los de la casa. Entonces, si alguien de la casa tiene necesidad, ¿verdad? Si alguien de la casa tiene necesidad, ¿cómo nos vamos a ir a ayudar a los de afuera primero? No. La Biblia sí enseña eso. Primero los de la casa. Pero hermanos, también la fe verdadera, la religión verdadera, no solo levanta los ojos a Cristo, también abre los ojos al dolor del prójimo. Yo no puedo ser indiferente si mi prójimo está padeciendo de alguna forma, más aún teniendo los recursos para poder ayudar en alguna forma. Porque si no tengo los recursos, no estoy obligado, ¿verdad? No puedo. Entonces, no, mire hermano, no puedo porque tengo que pagar alquiler, tengo que pagar servicios, tengo que pagar deudas, pero al menos puedo orar por usted. Pero si yo teniendo la forma, por codicia y por avaricia, digo, no puedo, es que estoy en un mal momento. Y Dios sabe, hermanos, eso es algo muy grave delante de Dios. Recordemos lo que dijo el Señor, porque tuve sed y me diste beber, estuve desnudo y me vestisteis. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser dadivosos, caritativos en ese tema, con la medida exacta. Santiago no dice simplemente sentir compasión, sino que dice visitar. Visita a los huérfanos, visita a las viudas. Entonces, la palabra visitar, que implica un acercamiento, un cuidado, una atención concreta, no es una misericordia sentimental de, ay, pobrecito. No, pobrecito, pero hagamos algo, ¿verdad? Es una misericordia encarnada. Aquí hay una confrontación directa contra la ignorancia religiosa, porque la ignorancia religiosa ama discutir, porque a través de la discusión se da una apariencia de intelectualidad, de conocimiento, pero la ignorancia religiosa no siempre ama servir. La ignorancia ama señalar errores. Es que ese está así porque hizo esto, porque hizo lo otro, porque aquí, porque allá. Y señalamos todos los errores que una persona comete sin necesidad alguna, porque Dios ya conoce todos los corazones. Eso le compete a Dios, no a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Pero no siempre la ignorancia quiere cargar las cargas, valga la redundancia, de las personas que cometieron errores. Mira, cometí un error, lo perdí todo, cometí un error, perdí esto, y me pasó por esto y esto y esto, y las personas pueden decir, sí, le pasó por eso, pero bueno, aquí estamos para apoyar, aquí estamos para ayudarle a ser consolado, a pasar el momento difícil. Eso muy pocas personas lo hacen. La ignorancia religiosa ama defender la verdad en público, pero no siempre practica la misericordia en lo secreto. Ama la pureza doctrinal, pero desprecia al herido. Y eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado. No vayamos a ser tan doctrinalmente puros que cuando un hermano falla, lo vamos a despreciar. Porque la doctrina es de Cristo. Entonces es perfecta.
Los que aplicamos la doctrina somos humanos y somos imperfectos. Y aunque seamos el mono más carga de la selva, tarde o temprano se nos cae el zapote, ¿verdad? Entonces no podemos ser así, hermano. A muchas veces en el afán de defender la pureza doctrinal, podemos volvernos inmisericordios con los que fallan en esa doctrina. Y señalar y criticar y todo esto en vez de restaurar, que es lo que la palabra nos llama a hacer con los hermanos. Ustedes que son espirituales, restáurenlo en amor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el hermano que falla? Si quiere, restaurarlo. Esa es la única opción que nos da la Biblia. La Biblia no dice, no, si no, critíquenlo, júzguenlo, échenlo. No, la palabra dice que el hermano que cae hay que restaurarlo. Si quiere. Y si no quiere, entonces la Biblia dice que el tal sí, ahí sí, se ha echado fuera, aunque no hay que echarlo, porque claramente una persona así sola se va. Se ha echado fuera para destrucción de la carne y preservación del alma. Entonces, hay procesos que Dios hace que no son en la iglesia. ¿Entendemos eso? Hay procesos que Dios hace que no son en la iglesia, sino que necesariamente los tienen que vivir sus hijos en el mundo. Un ejemplo de eso es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que aprendió el hijo pródigo? ¿Nunca se han preguntado eso? A un nivel filosófico. ¿Qué aprendió? ¿Cuál fue la lección que aprendió el hijo pródigo? Se saben esa historia, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué fue lo que aprendió el hijo pródigo? ¿Qué aprendió? Ajá, ajá, ajá. Y todo eso se resume en una palabra: humildad. El hijo pródigo aprendió humildad. La humildad de reconocer que necesitaba a su padre, la humildad de reconocer que en el mundo no hay respuestas, solo vacíos. Esa es la enseñanza. El hijo pródigo aprendió a ser humilde. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Algunos de los hijos e hijas de Dios, tienen que vivir procesos que solo los da el mundo. Solo los dan las algarrofas de los cerdos, ¿verdad? ¿Para qué? Para aprender humildad. Y humildad no es decir, ay, míreme, mi ropa está llena de huecos. Bueno, aunque ahora es moda, ¿verdad? Ahora una camiseta con huecos más cara que una normal. Pero humildad no es eso, o sea, tenemos que quitarnos ese concepto tan vano de la humildad, que la humildad es aparentar necesidad. Humildad es saber dónde está usted parado, hermano. Eso es humildad, saber dónde está usted parado y saber lo que usted necesita y a quién necesita, que es a Dios. Hay personas que están en necesidad, pero son terriblemente orgullosas. Como hay personas que gozan de mucho y son humildes, porque entendieron que necesitan de Dios. Entonces, hermanos, vemos esto. La Biblia, la única opción que nos da con los hermanos que han caído es la restauración. Si quieren ser restaurados, si se acercan en arrepentimiento. Nadie tiene que criticar a un hermano que se acerque en arrepentimiento, porque la Biblia lo condena. Dice Romanos 14, me parece, 14 o 15, ya ellos tienen su Señor que los juzga. Entonces, eso no, ni siquiera Cristo, ¿verdad? Cristo dijo, ¿ustedes qué creen? Que yo vine a ser juez entre ustedes. ¿Se acuerdan de ese momento? Entonces, ni siquiera Cristo, cuanto menos nosotros. Si la persona no quiere arrepentirse y todo, bueno, la palabra nos dice que Dios tratará con esa persona en el mundo. No son tratos fáciles, como vemos en esta parábola del hijo pródigo. Y la ignorancia religiosa ama el uso de cualquier muletilla cristiana, pero no siempre está ahí para ser instrumento de bendición. Son cosas muy diferentes.
Hoy hay muchos que hablan como cristianos. Y aleluya, y Dios le bendiga, y toda esta hablada, que a mí en lo personal, sí, a mí en lo personal no me gusta mucho. Yo prefiero que alguien me diga mae, pero que me lo diga con un corazón honesto y no con el corazón lleno de envidias y traiciones y cosas así. Esas hipocresías, hermano. Por eso la iglesia está como está. Pero es muy diferente hablar como cristiano y ser instrumento de bendición. Nosotros tenemos que aprender a ser instrumento de bendición, no solo hablar. Entonces, Santiago está diciendo que si yo tengo una religión verdadera, mis manos se van a volver manos compasivas, manos que curan, manos que abrazan, manos que levantan, manos que dan fuerza. Mi boca va a ser transformada. Ya mi boca no va a ser, ¿verdad?, como una daga venenosa, sino que mi boca va a ser un instrumento de bendición para los demás. Y es muy lindo ser usado por Dios de esa forma, hermanos. Cuando hablamos de que Dios nos use, mucha gente piensa en predicar, en cantar, en todo esto que es visible, pero Dios puede usarlo usted para ser instrumento de bendición si usted lo permite. Entonces, una buena doctrina, una buena religión no vuelve al creyente indiferente. Es que como yo ya me leí Institución de la Religión Cristiana de Calvino, me lo leí todo, soy diferente a los demás. Soy una cosa espectacular, dijo aquel. No, la indiferencia es una obra de la carne, hermano. La indiferencia es una clara obra de la carne. ¿Por qué? Porque si entendemos la doctrina como es, lo primero que nos va a demostrar la doctrina es la miseria, nuestra miseria interior, ¿verdad? Y la misericordia de Dios en Cristo. Entonces, yo voy a entender que sin Cristo soy miserable. Voy a entender la miseria en la que están los que están sin Cristo, porque yo estuve ahí, no vine de ningún otro lugar, yo estuve ahí. Y voy a entender la necesidad que tengo yo de Cristo, así como aquellos que aún no lo tienen. Entonces, y cuando el hombre entiende esto, es rescatado. Cuando el hombre entiende que este rescate es por la gracia de Dios, no mira al necesitado desde arriba. Muchas veces a los creyentes les pasa eso, ¿verdad? Van a evangelizar o Dios les presenta una oportunidad para compartir el evangelio y ya miran al que está frente a ellos como desde una perspectiva superior, como diciendo, bueno, yo aquí soy el que sabe, usted no sabe nada. Ya ahí hay un error y lo que pasa es que ya desde el vamos estamos mal porque no estamos entendiendo la gracia. No estamos entendiendo la gracia. ¿Cuántos entienden la gracia? Ve, hermanos, es que ese es el asunto. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia cristiana? No los estoy regañando. No los estoy regañando. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia cristiana o que dice que es cristiana si no entendemos la gracia? Entonces, si yo entiendo que es por gracia, no voy a ver a nadie por debajo de los hombros. ¿Por qué? Porque el pecador más pecador que tenga al frente, yo era igual. Ay, pastor, pero, o hermano, yo no maté, yo no robé, yo no hice esto, yo no hice lo otro. Para Dios todos los pecados son igual de inmundos y sucios. Entonces no aplica ese argumento. El argumento de la severidad solamente aplica en las consecuencias. ¿Usted sabía eso? Para Dios todos los pecados son iguales, pero no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Ese es el argumento de la severidad del pecado. Entonces, cuando yo veo desde los lentes de la gracia, ¿verdad? Mi trato y mi acercamiento con las personas va a ser completamente diferente porque yo estaba ahí, ¿verdad? Como el autor del himno Sublime Gracia, John Newton, el que escribió Sublime Gracia, que era un bandido, era un pirata, un esclavista y todo, y él entendió la gracia. Por eso dice, sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. ¿Entendemos eso, iglesia? Sí, amén. Gloria a Dios. El cristiano no sirve al vulnerable
para ganar salvación. Sirve porque ha sido salvado. Dios no me va a preguntar a mí ni a usted cuando lleguemos a su presencia, ¿cuántos convertidos? Porque para entrar se ocupan 100. Ya no entramos ninguno. Nos vemos abajo. No, hermanos, Dios no va a preguntar eso porque el deseo de querer alcanzar a otras personas es porque conozco la salvación que Dios me da. No porque quiera quedar bien. Igual manera, el practicar misericordia no es para que la gente me vea y digan, ay, qué hombre, qué mujer más buena, parece un angelito. No, es porque dentro de mí está ese entendimiento. Y veámoslo de esta forma, la misericordia no es una raíz para la salvación, pero sí es un fruto. Si usted dice que es salvo, va a dar frutos de misericordia, amado hermano. Y esto es una de las enseñanzas del ministerio de Cristo. El árbol se conoce por sus frutos, porque un árbol malo no da frutos buenos y un árbol bueno no da frutos malos. Y más adelante Santiago nos va a decir que eso es una fe muerta, la fe sin obras. Y no obras proféticas, ¿verdad? Como muchos creen. No, obras de salvación. Mi salvación, la evidencia de mi salvación son mis obras. ¿Verdad? Muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. Entonces ahí es donde aterrizamos en este tema, hermanos. Y la segunda marca de la religión pura, la santidad frente al mundo. Y aquí sí es un tema en donde a muchos se nos pone el dedo en la llaga. Qué tremendo. La santidad ante el mundo. Dice Santiago, la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas, visitar a los huérfanos. ¿Y qué más? ¿Qué más dice Santiago 1:27? No, Santiago 1:27, ¿qué dice? La religión pura y sin mácula, tal vez la podamos proyectar ahí. Ajá, a las viudas y apartarse, dice. Guardarse sin mancha. Y vamos a entrar a esa parte. Porque Santiago no se queda solamente en la misericordia, en las obras, no. También dice que la religión pura consiste en guardarse sin mancha del mundo. Y aquí tenemos iglesias que se inclinan a uno de los dos errores. Iglesias que se guardan tanto del mundo que son inmisericordes, o iglesias que hacen mucha misericordia pero no se guardan del mundo. ¿Usted ha visto eso, hermano? Siempre hay como un decantamiento por alguna de las dos cosas. Nunca es algo justo, sino que se va más de un lado que del otro. Entonces, muchas iglesias hablan de justicia, de misericordia, de amor al prójimo, pero pierden la santidad, terminan se pareciendo tanto al mundo que no tienen nada profético ni diferente que decirle al mundo. Otros hablan mucho de la santidad, de la separación, de la doctrina, pero pierden la misericordia y terminan volviéndose grupos cerrados, fríos, orgullosos e incapaces de recibir o de tolerar al quebrantado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la palabra nos dice, Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, dice las dos cosas, misericordia y pureza. Misericordia y pureza. Entonces, la religión pura no es solamente visitar al afligido, también es guardarse del mundo. Y religión pura no es solamente separarse del mundo, también es acercarse al afligido. ¿Entendemos eso, iglesia? ¿Sí? Y el verdadero cristianismo no escoge entre compasión y santidad, porque en Cristo ambas verdades caminaron juntas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermano! Yo no sé cuál sea su experiencia en el mundo antes de venir al Señor, pero hay lugares del mundo que son
son pesados, ¿verdad? Son ambientes pesados. Y pienso que ni aún esos lugares se comparan por los lugares donde anduvo Cristo. Recordemos que el Señor se relacionó con mujeres prostitutas. Generalmente esas mujeres no están en la capilla, ¿verdad? Están en lugares fuertes, tremendos. Entonces vemos cómo Cristo no se cerró en un círculo, sino que anduvo en lugares de dudosa reputación y anduvo con personas de más dudosa reputación sin contaminarse. El problema de algunos de nosotros es que tal vez si andamos con ese tipo de personas nos contaminamos rápido. Pero el Señor, o del todo queremos evitar andar con ese tipo de personas, ¿verdad? Que no sería en teoría, si Dios nos da una oportunidad, no sería lo correcto descartarlos, solo por lo que son. Entonces, hermanos, el Señor caminó con santidad, claramente, pero con misericordia. Vamos a ver, Cristo comía con pecadores. Entonces, sí, tal vez si alguien nos invitara a una fiesta y nos dijera, venga, lo invito a cenar, en la mesa van a haber evasores, en la mesa van a haber prostitutas, en la mesa van a haber hombres vulgares, corrientes, venga y lo invito a cenar. Muchos de nosotros declinaríamos esa oferta, ¿verdad? Y por menos. Lo invito a mi casa, ¿quién va a ir? Ah, no, ese me cae mal, yo no voy. ¿Verdad? Por cosas muy insignificantes, ¿cuánto más eso? ¿Cuánto más eso? Entonces, hermanos, veamos el ejemplo del Señor. Sí, el Señor comió con pecadores, se acercó a prostitutas, se acercó a personas fraudulentas, pero nunca participó de sus pecados. Entonces no es el lugar. Tocó leprosos, pero no se contaminó. Se acercó a quebrantados, pero nunca rebajó su verdad, nunca suavizó la verdad de él. Recibía al arrepentido, pero le decía, vaya y no peque más. Vemos el ejemplo perfecto en el Señor. Y lo que estábamos diciendo, hermanos, entonces no es el lugar el que nos hace cristianos. No son los lugares que yo frecuente, no son los libros que yo lea, no son los programas de televisión que yo vea, no es lo exterior lo que me hace cristiano, es lo que yo tengo adentro. ¿Entendemos eso? Yo puedo estar en los peores lugares, seguir siendo creyente y seguir siendo cristiano, porque el Señor así lo fue. Entonces, ¿qué necesita la iglesia hoy en día? Recuperar esa combinación. Quitarse el miedo de salir al mundo, quitarse el miedo o la inmisericordia de acercarse a todos y tener claro que tenemos o debemos de tener la puerta cerrada al pecado. Eso es lo que necesitamos hoy en día en la iglesia. Una iglesia que vaya con misericordia, pero con santidad al mundo, porque solo con misericordia el mundo nos contamina. Y solo con santidad el mundo no va a recibir nuestro mensaje porque nos va a considerar fríos. Dios nos da la medida perfecta, amados hermanos. Entonces, hay algo muy importante que debemos preguntarnos acá. ¿Qué significa guardarse sin mancha del mundo? Aquí vamos a entrar en materia. ¿Qué significa guardarse sin mancha del mundo? Claramente, cuando Santiago dice el mundo, no se refiere solamente a una realidad física en la que vivimos o a una sociedad en un sentido neutral. Entonces, ¿el mundo qué es? Vamos de nuevo, el sistema de valores, deseos, orgullos, ambiciones y rebeliones caídas que se oponen a Dios. Eso es el mundo. El mundo no es un partido de fútbol, el mundo no es un estadio, el mundo no es un concierto, el mundo no es un gimnasio, el mundo son los valores caídos y la rebeldía ante Dios. Yo me acuerdo que mi tío tenía una frase que decía, vea, el puritico mundo. Está equivocado. No era el mundo,
Eso era un simple lugar. Pero los valores y los deseos que se oponen a Dios, eso es el mundo. También podemos decir que el mundo es la mentalidad organizada humana sin referencia al señorío de Cristo. Entonces, el mundo es cuando yo me creo Dios. Eso es el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo enseña autosuficiencia. Ese es uno de los principales mensajes del mundo, que hoy en día está muy de moda. Tú eres capaz, tú eres fuerte, todo lo puedes lograr, tienes la capacidad de lograr todo, y sí, muy lindo, pero ¿qué nos enseña el Evangelio? Dependencia absoluta de Cristo. Apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué puedo hacer yo sin Cristo? Ni lavarme los dientes. Ay, qué exagerado. No, es que dice nada. ¿Y qué es nada? Nada. Separados de Cristo, nada podéis hacer. El mundo exalta la imagen. El mundo exalta la imagen. Por eso nace la publicidad. Y a mí me encanta no es un pasatiempo, pero son temas que siempre me llaman la atención. Es cómo funciona la publicidad y la psicología. ¿Nunca han visto algo sobre eso? La publicidad y la psicología. La publicidad tiene un trasfondo psicológico. O sea, las cosas que se anuncian no se anuncian porque algún tontillo llegó ahí y dijo, hagámoslo así. No, los colores, las formas, las ubicaciones, los modelos, lo que transmiten los modelos es un mensaje al inconsciente para generar una atracción por un producto. Veamos dos ejemplos. Los anuncios de licor, ya sea anuncios, ya sea publicidad en carreteras, lo que sea. ¿Cómo se promocionan los anuncios de licor? ¿Cuál es el escenario clásico? La fiesta. La fiesta. Usted no va a ver ni un solo anuncio de Cervecería de Costa Rica o de cualquier otra marca de licor, pero vamos a ver ciertas excepciones. Hay ciertas excepciones. La cerveza, uno de los licores más comunes, más accesibles, más baratos. ¿Cómo se promociona la cerveza? En fiestas. En la playa, mujeres en traje de baño y todo el ambiente. ¿Y qué provoca esa imagen? Sí, necesito para generar ese tipo de felicidad. Entonces, ya voy altamente sugestionado a eso. Veamos un caso contrario, cuando daban anuncios de este whisky Johnny Walker, que eran anuncios más sobrios, más elegantes, más formales, porque era una bebida más cara, claramente, menos accesible, pero accesible para cierto público que quería transmitir esa elegancia. Veamos el ejemplo de los anuncios de perfumes, de colonias, que siempre transmiten una imagen de exclusividad, de seriedad, de elegancia, porque eso es lo que quiere generar la marca con eso. Entonces, hermanos, hay todo un esquema psicológico detrás de la publicidad, pero ¿de dónde nace eso? De que el mundo exalta la imagen. Entonces, para el mundo todo lo que brilla es oro, para el mundo lo que se vea bien está bien, y así. Pero en cambio, en Cristo vemos la necesidad de transformar el carácter. Romanos 12:2. No os amoldéis a este siglo, sino renovaos mediante la transformación de vuestros pensamientos. Dios no le interesa lo externo, sino lo interno. El mundo celebra el orgullo. Y todo tipo de orgullo, ¿verdad? Usted me entiende. El mundo celebra el orgullo, al poderoso. Cristo exalta a los humildes. El mundo normaliza el pecado. Y aquí sí. El mundo normaliza el pecado. Y estamos en esta constante ventana de Overton en movimiento, ¿verdad? En donde se van normalizando conductas que antes eran consideradas muy graves, hoy en día ya son normales. Y esa ventana sigue avanzando y va cada vez poniendo más temas, como por ejemplo la pedofilia.
Entonces, ya en temas de pedofilia, ya se está hablando de la normalidad de una relación de un adulto con un niño. Y por eso empieza. Sigue siendo algo chocante, pero ¿qué va a hacer? Busque en su casa cómo funciona la ventana de Overton para que me entiendan, no hay tiempo de explicarlo. Ventana de Overton se llama. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que van a surgir discursos en donde cada vez de poquito a poquito se va a ir normalizando más la pedofilia hasta que llegue un punto en donde la pedofilia se apruebe de forma legal. ¿Y cuál es el corazón de esto? El mundo normalizando el pecado. Entonces para el mundo es lo normal. Y yo sé que usted ha escuchado esa frase. No, es que eso es lo normal. Lo normal para el mundo. Cristo que enseña el arrepentimiento. El mundo busca aplausos, claramente, no hay ni que decir mucho. Cristo busca que lo obedezcamos de corazón. Y el mundo mide el valor por el éxito, por el dinero, por el atractivo, por el poder, por la influencia. Cristo mide la vida a la luz de la eternidad, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Señor, qué palabras más ciertas. Si este mundo, hermanos, es un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué hace que yo tenía 14 años y estaba en el colegio y me hablaban de las pruebas de bachillerato y yo decía, esto falta un montón? Y un abrir y cerrar de ojos y ya estaba saliendo del colegio, entrando a la universidad. Y yo decía, ¿cuándo me voy a graduar? Y un abrir y cerrar de ojos y ya estaba graduándome. Y así, hermano, en los años se van increíblemente rápido. Yo digo, ¿en qué momento cumplí 27 años ya? ¿Verdad? Y así se va el tiempo de rápido, hermano. Es un abrir y cerrar de ojos. Y así ¿verdad? Van a llegar los 30 y se me fueron los 30. Y llegan los 40 y se me fueron los 40. Y llegan los 50 y se me fueron los 50. Y ya casi soy un adulto mayor. Entonces, ¿de qué nos sirve si en los años que el Señor nos dé acá nos llenamos de placeres, de todo, si al final, cuando comparezcamos delante del Señor justo, santo y poderoso, vamos a estar expuestos a su juicio, sin nadie que nos defienda? No tiene sentido una vida así. Pero sin embargo, hermanos, hay que entender algo. Guardarse sin mancha del mundo no significa vivir aislado. No como los Amish, o los Rafaítas, o no sé cómo se llaman. Estas sectas que van y compran cantidades en Estados Unidos, ¿verdad? Tienen pueblos enteros donde solo hay Amish y se quedaron en el siglo XVIII, no usan electricidad, no usan aparatos modernos porque todo es del diablo. No, Internet Dios libre, eso es del diablo. Y ellos dicen que es para guardarse, pero no. ¿Qué dijo el Señor? Lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, porque lo que entra en el hombre va al vientre y después sale a la letrina. Me encanta comer a Cristo de directo. Y me atrevería a decir que Cristo no lo dijo en palabras tan sofisticadas. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, porque el hombre sale en mentiras, homicidios, chismes, envidias, y eso es lo que contamina al hombre. ¡Qué tremendo! Entonces, guardarse sin mancha no significa estar aislado del mundo. ¿No? Entonces, yo no voy como le dicen a muchos jóvenes en ciertas iglesias, no vaya a la universidad porque es un lugar del mundo. ¿Cómo le van a decir eso, muchacho? No vaya a la universidad porque se va a contaminar con las cosas del mundo. No vaya al gimnasio porque ahí van las mujeres chingas. Gracias a Dios. No, mentira. No vaya a tal lado, no vaya un concierto porque no vaya a un partido de fútbol.
Y la respuesta no es esa. La respuesta no es aislamiento. ¿Cuál es la respuesta? Es consagración. Usted y yo tenemos que aprender a consagrarnos. ¿En dónde nos vamos a aprender a consagrar? Metidos en la casa, guardados en la iglesia, no, en el mundo. En el mundo. Y consagración es que esté usted donde esté, en medio de lo que sea, usted tenga claro que pertenece a Cristo. Hay cosas que, hermanos, como les decía, hay cosas que solamente las vivimos en el mundo. Y consagrarse para el Señor es algo que usted y yo tenemos que practicar estando en el mundo. Porque vamos a estar bombardeados de todas las cosas, de todo. Y cuando usted menos lo espera, una cosa por aquí y otra cosa por allá, y el pecado llamando a tu puerta, ¿verdad? Y el pecado se te presenta de formas hermosas y te llama la atención y todo, ¿verdad? Y te seduce y te da la idea de placer, de poder, de que eres, ¿verdad? Lo último. Y ahí es donde yo practico la consagración y donde digo, no, Señor, mi vida es tuya, yo te pertenezco. Escondida en Cristo, con Cristo en Dios, está mi vida, Señor. Pero eso es en el mundo. En la iglesia difícilmente. También no significa odiar a las personas del mundo. Como decía que el malditos homosexuales. No, por favor. No es eso. No es eso. Eso de nada sirve, hermano. Eso es luchar contra el mundo con las armas del mundo. Cuando la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, no es rechazar a las personas, es rechazar el sistema. No significa encerrarse en una burbuja de religiosidad. Yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota. No sé si ya lo había contado. Cuando empezaron a transmitir Dragon Ball Z, como a inicios de los 2000, a Toti le encantaba ver Dragon Ball Z y a mí me encantaba ver Dragon Ball Z con él. Y de un pronto a otro a Toti se le metió que eso era el diablo. Entonces, en la casa prohibido ver Dragon Ball Z. Ahora, su servidor siempre ha sido un rebelde sin causa. Entonces, yo igual veía Dragon Ball Z, pero ya bajo la molestia de todos en la casa que decían que Dragon Ball Z es del diablo. Hermanos, eso es encerrarse en una burbuja de religiosidad. Y no solo Dragon Ball Z, que los Caballeros del Zodiaco, que Hello Kitty, que los Teletubbies. Hubo un movimiento carismático, no sé de dónde surgió, que todo lo catalogaba del diablo. Y creo que venía de este señor Gigi Ávila, bien enredado en muchas cosas, por cierto, pero venía este señor Gigi Ávila que decía que el televisor era un cajón del diablo. Ajá, pobrecito. Entonces, hermanos, hubo como este movimiento de religiosidad en donde todo se catalogaba del diablo. ¿Y qué es eso? Eso es encerrarse en una burbuja de religión para no poder nosotros desarrollar un criterio bíblico. ¿Qué es más fácil? ¿Decir que todo es del diablo o desarrollar un criterio bíblico entre lo que es del mundo, la libertad cristiana y la libertad de conciencia? Por supuesto que decir que todo es del diablo. Y no, esa no es la idea, hermanos. No es meternos en esa burbuja. Es saber diferenciar las cosas. Y también, hermanos, tener cuidado de no irnos al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Amar de más el mundo. ¿Por qué? Tal vez algunos, en el nombre del amor, terminan amando el pecado. Y otros, en el nombre de la santidad, terminan despreciando a los pecadores. Y ahora entendemos por qué Eclesiastés 7 dice eso, ni muy justo ni muy pecador. O sea, todo en su punto exacto, todo donde tiene que estar. ¿Qué nos enseñó Cristo? ¿Qué nos enseñó Cristo sobre este tema? Amar al pecador, anunciar la gracia,
hacer un llamado al arrepentimiento y vivir sin mancha. Nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo no es José Luis Madrigal o Gigi Ávila, porque eran hombres que tuvieron sus puntos, ¿verdad? Y sus no tan puntos, pero eran hombres. La palabra dice que yo me tengo que conformar a la medida de Cristo. Entonces, ¿cómo vivía Cristo? Cristo no vivía en una burbuja de religión, ni de religiosidad, sino que llamaba a pecadores al arrepentimiento sin contaminarse del pecado. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo necesitamos nosotros avanzar en este tema? Y ya para ir terminando, la ignorancia religiosa produce una iglesia vulnerable al engaño. Hermanos, una iglesia ignorante es una iglesia fácil de manipular. Cuando una congregación no conoce la Escritura, cualquier voz carismática puede dirigirla. Cuando una generación no sabe doctrina, confunde la emoción con presencia de Dios. Cuando los creyentes no conocen el Evangelio, son arrastrados por el moralismo, por el legalismo, por la prosperidad, por el liberalismo, por el emocionalismo o por el entretenimiento religioso. Entonces, esto es muy peligroso, pero es lo que pasa hoy un día. La ignorancia religiosa, hermanos, no se queda quieta, no se queda solamente ahí, sino que produce deformaciones en la fe cristiana. Y ahora sí, ya para concluir, si hablamos de religión pura, sin mancha, sin mácula, Cristo es la religión pura encarnada. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad absoluta. Cristo es la única religión pura. No podemos predicar Santiago 1:27 como si fuera una lista. Esto no es una lista. Usted podrá decir, sí, hago misericordia, sí. Mi misericordia es una misericordia objetiva, bien. Me guardo del mundo con todas mis fuerzas, bien, y voy marcando los checks. No, no es eso, no es eso. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría al moralismo. Estos son mis atestados. No. Y el moralismo es una deformación de la verdadera religión. El centro de la religión pura no somos nosotros intentando ser mejores. El centro es Cristo. Y ahí está toda la diferencia, hermanos. Ahí está toda la diferencia con todas las religiones. Cristo es el único verdaderamente puro y sin mancha delante del Padre. ¿Usted y yo somos puros y sin mancha verdaderamente? ¿Ah? Ahora, yo sé que por Cristo sí, por los méritos del Señor sí, pero en nosotros mismos somos puros y sin mancha. Hermano, parecemos un dálmata, ¿verdad? Sí. Y hay dálmatas pequeñitos, y hay dálmatas medianos, y hay dálmatas grandotes, ¿verdad? Predicando, no mentira. Cristo es el único sin mancha y sin arruga. Cristo es el único, hermano. ¿Dónde vamos a encontrar más pureza que en Él? ¿Dónde vamos a encontrar más perfección que en Él? ¿Dónde vamos a encontrar más misericordia que en Él? Él es el Hijo obediente. Él es la palabra hecha carne. Él no solo oyó la voluntad de Dios, sino que la cumplió perfectamente. Activa y pasivamente cumplió la voluntad del Señor. Entonces vea donde nos apunta esto. ¿Quiere ver una verdadera religión? Ve a Cristo. Ve a Cristo. No ve a los hombres, ve a Cristo. Cristo le muestra a usted la verdadera religión. Cristo visitó nuestra aflicción. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros hubiésemos hecho justicia de Dios en Él. Y en esto consistió el amor de Dios, en que siendo aún pecadores,
Cristo vino y murió por nosotros, para que nosotros fuésemos reconciliados con el Padre. ¿Visitó Cristo no nuestra aflicción? Nos visitó Cristo siendo nosotros huérfanos. Claro, huérfanos espirituales. Porque nuestro padre espiritual que teníamos antes, tras de mal padre, nos abandonó y era el diablo. ¿Ah? ¿Usted una vez escuchó de la banda Los Hijos del Diablo? Sí, fue una banda que existió hace un par de años, no hace poco. Los Hijos del Diablo. Y esos éramos todos nosotros. Sí. El Señor lo dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y el diablo, tras de mal padre, nos dejó huérfanos. ¿Ah? Separados de Dios, sin esperanza, sin fuerza. Él descendió a nuestra verdadera miseria, hermanos, y nos amó desde lejos. Se acercó, tomó carne, caminó entre pecadores, tocó al mundo, lloró con los que lloraban, sanó enfermos, recibió rechazos, levantó caídos y finalmente cargó nuestro pecado en la cruz. ¿Qué religión más pura que la de Cristo hecha carne? No hay otra, hermanos. La religión pura visita al afligido, sí. Cristo hizo más que visitar. Cristo vino a habitar entre nosotros. Como un hombre, con todas las debilidades y maldiciones del cuerpo humano, Cristo las asumió. No solo fue una visita, hermano. Vivió entre nosotros como un hombre. La religión pura se guarda en el mundo, sí. Cristo vivió en este mundo sin ser contaminado por el mundo. Fue tentado en todo. En todo. Yo un día pensaba en esto y yo decía, yo no he sido tentado en todo. Hay cosas en las que yo nunca muchas, en las que yo nunca he sentido una verdadera tentación. Suficiente tengo ya con las tentaciones que tengo, ¿verdad? No es que esté pidiendo más, pero, o sea, tal vez muchos, tal vez aquí todos, no hemos sido tentados en todo. Cristo sí fue tentado en todo, pero sin pecar. Caminó entre tinieblas, por supuesto, pero él siguió siendo luz. Y en la cruz vemos las dos dimensiones que Santiago 1:27 nos está diciendo, unidas de manera perfecta: misericordia y santidad. Misericordia porque Cristo muere por los pecadores, santidad porque el pecado no es ignorado sino juzgado en Cristo. Amor porque Dios salva, justicia porque Dios no pasa por alto la culpa, gracia porque el culpable es perdonado, pero verdad porque ese perdón costó sangre. Y vemos la justicia y el amor de Dios en un mismo acto. Qué tremendo. Entonces, la cruz, la religión de la cruz, la religión de Cristo, destruye la ignorancia religiosa, destruye el orgullo del moralista, porque le dice, eres tan pecador que el Hijo de Dios tuvo que morir por ti. Destruye la desesperanza del quebrantado, porque le dice, eres tan amado que el Hijo de Dios quiso morir por ti. Destruye la livianidad del mundano, porque le dice, el pecado es tan grave que Cristo murió por ti. Y destruye la frialdad del religioso, porque le dice, la misericordia de Dios alcanzó a los más indignos a través de Cristo. Qué tremendo. Por eso, hermanos, la religión pura solo puede nacer del Evangelio. Solamente del Evangelio. De ningún otro lugar. No nace de la presión humana, no nace de la culpa, no nace del querer impresionar, nace cuando el corazón ha sido conquistado por Cristo. Y esa es la verdadera religión. Si alguien le pregunta a usted entonces, ¿de qué religión es usted? Mi religión es Cristo.
Mi religión es Cristo en la cruz, muriendo por los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Oh amado Señor, te damos gracias porque a través de esto, Señor, nos has mostrado una verdad. Y la verdad, Señor, es que en medio de todas aquellas que se dicen ser religiones que salvan o que elevan al hombre a algo superior, tú eres la única verdadera religión. Señor, no es que busquemos ser nosotros perfectos por obras o por discursos. Es que hoy hemos entendido que tú eres el único, Señor, el único que nos hace perfectos, santos, aceptos delante de Dios. Señor, tú muriendo en esa cruz por nosotros, es toda la perfección, el amor y la misericordia que en algún momento necesitamos ver o queríamos ver. Haznos creer en esto, Señor. Haznos vivir esta verdad y que nada de lo que hayamos escuchado hoy se pierda, sino que sea ministrado en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos esta semana. Bendícenos como enseñamos al inicio del culto, que sea tu gracia, Señor, que sea tu gracia la que nos guíe y enséñanos a depender de ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.